Cali Hoy Entrevista, este espacio realizado desde la Universidad Santiago de Cali y que nos permite acercarnos a temas de actualidad desde la academia, también a toda la comunidad. En esta oportunidad vamos a conversar sobre comunicación estratégica en entornos digitales, el apocalipsis de las redes sociales, con nuestro invitado Henry Rafael. Este personaje que hoy nos acompaña pues es periodista, estratega y consultor político, experto internacional en comunicación estratégica, asesor de diferentes instituciones y personalidades del mundo, en la política y también en el sector privado. Es presidente para el Perú de la 8ª Cumbre Mundial de Comunicación Política en el año 2015, de la primera Cumbre Latinoamericana de Comunicación Gubernamental en el 2016 y del Encuentro Anual de Directores y Equipos de Comunicación EDIRCON 2017. Además, pues, tiene su maestría en Asuntos Públicos y Relaciones Internacionales por la Escuela de Políticas Públicas de la Universidad de Massachusetts. Otros apartes de su vida, nos dice, gustan las cosas buenas, hincha del Alianza Lima de Perú. Y pues le damos la bienvenida aquí a Cali Hoy Entrevistas. Henry, bienvenido. Muchísimas gracias. Y me obligas a decir que todavía no sé si ser del Deportivo Cali o del América de Cali. Pero que Cali es una ciudad acogedora y agradezco la oportunidad de conversar con ustedes. Muchas gracias también por tus apreciaciones. Y bueno, siempre nos hablan del apocalipsis. Esto toca mucho a la gente. Pero ¿por qué hablar del apocalipsis en las redes sociales? Me sumo a tu pregunta, ¿no? Porque ¿cómo poder hablar de apocalipsis cuando estamos probablemente viviendo el boom más alto y de mayor auge de las redes sociales? Estamos hablando de un momento en el que Facebook tiene más de 2.000 millones de usuarios, donde WhatsApp tiene cerca de 1.700 millones de usuarios, donde Instagram, donde Twitter, Pinterest, en fin, todas las aplicaciones creadas como redes sociales están en su mayor auge. ¿Cómo poder hablar de apocalipsis de las redes sociales cuando todos interactuamos a través de redes sociales? Cuando los medios de comunicación hoy han cambiado su plataforma de conexión con el ciudadano, que antes era unilateral, que significaba nosotros medios de comunicación nos dirigimos a través de las cámaras, el televidente escucha y no tiene capacidad de feedback o retroalimentación. Hoy por hoy, gracias a las redes sociales, hacemos lo mismo, conversamos, informamos y el ciudadano que está detrás de esa cámara agarra su teléfono y puede colocar un tweet sobre lo que estamos hablando. De inmediato. De inmediato. Y entonces puede utilizar las redes sociales del canal, puede hacer a la @HenryRafael y decir, no me gusta, no me interesa, sí me interesa, quiero esta información. Hasta puede hacernos preguntas si estuviésemos, digamos, haciendo una posibilidad de recepción de consultas de los usuarios. Entonces, ¿por qué hablar de apocalipsis? ¿Cómo hablar de apocalipsis cuando los medios, las redes sociales están en su mayor auge? Bueno, pasa lo siguiente. ¿Qué es una red social y cómo se creó? Yo tuve la suerte, y la verdad suerte, de que en el 2004, cuando Mark Zuckerberg crea Facebook, yo vivía en Boston, porque hacía mi maestría en Asuntos Públicos en la Universidad de Massachusetts, ahí en Boston. Y fui, digamos, parte de la ola posterior de la Universidad de Harvard que utilizó el Facebook. Entonces, mi cuenta personal de Facebook nació con el ideal con el cual nació Facebook, es decir, una cuenta que buscaba socializar entre personas que se conocían y poder compartir imágenes a través de un álbum de fotos y compartir situaciones o emociones. ¿Era más afectiva? Era una red afectiva. Pasa el tiempo y comienza a crearse otra red llamada Twitter, que quizás Twitter es el gran revolucionario de la red social, porque Twitter lo que hace es, gracias a la tecnología, darle la oportunidad a personas que no tenían participación democrática o participación ciudadana en los procesos sociales, políticos, económicos, comerciales, a ser parte de ello. ¿A qué me refiero? Si, así como los medios de comunicación, antes nuestra relación transaccional con el ciudadano era yo emisor y tú receptor, hoy por hoy es yo emisor, el receptor, el emisor, yo receptor. Es de ida y vuelta. Lo mismo sucede en el mundo de la política, el comercio, la industria, la cultura, etc. Antes todo esto era un factor de venta al ciudadano y el ciudadano poco participaba de ello. Hasta que viene el Twitter y el señor Juan Camilo Celada, el señor Pedro Pérez, la señora Camila Fernández, uso los Camilos porque me ha gustado que en Cali todos son Camilos y todos son Camilas, comienzan a conversar y a decir, yo quiero esto,
no me gusta esto, me interesaría esto, y entonces comienza a generar un nivel de interactividad que cambia el mundo como lo teníamos en ese momento. Entonces, en sí, el proceso de redes sociales, incluso yo me atrevo a decir que es tan disruptivo que termina siendo mucho más importante que la revolución industrial, que cambió el mundo. ¿Y por qué cambia el mundo? Porque cambia nuestra estructura del entendimiento de relaciones sociales del mundo entero. Pero, ¿qué sucede? Sucede que en ese momento un proceso cultural y político que vive el mundo es de empoderamiento del ciudadano. El ciudadano, a la par del crecimiento tecnológico, comienza a tener la necesidad de ser empoderado. Entonces había una frase mucho que se usaba en Estados Unidos que se llamaba empowering the people, que es otorgarle el poder al televidente, a la gente, ¿no? Y entonces no había forma de entregarlo. Ese era un discurso político. Sí, estamos acá para empoderar a la gente, pero ¿cómo le empoderas si la gente no forma parte de los procesos? Entonces, gracias a las redes sociales, la gente comienza a ser empoderada. Y entonces el valor y el gran valor que Facebook y Twitter en sus inicios tienen es darle participación al ciudadano en los procesos políticos, democráticos, comerciales, sociales, culturales, etc. Y en ese momento hace ese boom y crean todas las redes sociales. Ese empoderamiento al público se puede marcar como el avance de las herramientas digitales o cómo avanzan estas. Bueno, yo creo que ese fue el boom y esa fue la razón de ser. Por eso se llamaban redes sociales. Redes que enganchaban personas, ¿no?, uno a uno para conectarse entre ellas y a la par que esas personas tengan el empoderamiento para poder engancharse con otras personas o con otras instituciones, con otras empresas. Y entonces, ¿qué es lo que sucede cuando tienes un proceso de empoderamiento? Se comienza a generar mayor participación. Y lo que hemos visto en otros países, en la India, en Siria, en Egipto, este proceso de empoderamiento incluso terminó derrocando presidentes. Entonces, este proceso de empoderamiento ha generado crisis a empresas por problemas de trato, por problemas de diversa índole, pero también nos ha generado problemas a los medios de comunicación, más que problemas, oportunidades de poder hacer periodismo más responsable, serio, reflexivo. El gran problema, y es por eso es que ahí va a la pregunta que me decías, ¿cómo poder hablar? Si estamos hasta ahorita hablando de, todo lo que está generando las redes sociales y un proceso de empoderamiento, de hablar de apocalipsis. Y es que lo que está sucediendo hoy con el social media, que se llama, que son las redes sociales, es un proceso al revés. Es que cada vez se está alejando de empoderar a la gente y está empoderando a los objetivos comerciales, políticos y sociales. Yo hice una práctica ahora en la reunión que tuvimos en AFACON, en la conferencia a la cual fui invitado y tuve el honor de ser como conferencista magistral, de decir a la gente que haga una pequeña tarea, y se lo digo a los televidentes, es revise ahorita mismo su Instagram o su Twitter o su Facebook. ¿Cuánta de esa información que reciben o que están leyendo es información de participación ciudadana real y legítima? ¿Y cuánto de ellos está haciendo propaganda a un partido político, propaganda a una marca, está haciendo propaganda a una emoción, uniendo esa tendencia, o está generando tendencias de carácter comercial, político o macroeconómico? Y entonces, cuando además en las escuelas de comunicación nos preparamos para el uso de redes sociales, para el mundo corporativo, cuando además tenemos hoy una tendencia para el 2018 que lo más disruptivo en el mundo de las redes sociales va a ser el uso de bots. Los bots no son nada más que robots para poder contestar a los ciudadanos, robots que asimilan ser ciudadanos para poder hacer sinergia con el ciudadano a través de redes sociales, pero no son seres humanos. Ya vamos a pasar a un tema muy interesante precisamente con ese apunte aquí en Cali Hoy Entrevistas. Vamos a una pausa. Volvemos en Cali Hoy Entrevistas. En esta oportunidad seguimos hablando de comunicación estratégica en entornos digitales.
el apocalipsis de las redes sociales, tema que toca mucho seguro a nuestra audiencia, con nuestro invitado Henry Rafael. Y pasábamos a un tema, Henry, ya hablando de en qué nos ha convertido a los seres humanos estas herramientas digitales. Claro, y es una buena pregunta, porque de hecho que nos está si estamos hablando de una red que fue creada para empoderar a un ciudadano y creada para conectar ciudadanos, se puede llamar red social a una red que está siendo plagada de robots que simulan ser ciudadanos para poder ejercer una función de facilitadores, por decirlo así, entre la relación empresa-ciudadano, ¿no? Los bots, para que lo entienda el televidente, son, digamos, personajes creados en el mundo de las redes sociales, sí, para aparentar conversación con cualquier persona. Entonces, si usted tiene una demanda ante a la empresa que da servicios de agua, se notifica a través de la red social, y la red social le escribe. Y entonces usted comienza a interrelacionarse con un usuario, pero ese usuario es un robot. Y entonces, el mundo de los bots es la tendencia del 2018. ¿Qué quiere decir? Que más bots, más empresas van a apostar por bots para poder invertir eso y bajar el capital de inversión en capital humano real para atender temas de vínculos con el cliente, ¿no? Relaciones con el cliente. Eso por un lado. Lo otro es la cantidad de trolls que existen en los Twitters, en el Instagram, en fin, en el Facebook. Hay 81 millones de falsos usuarios en Facebook. Tremendo. Y entonces, si ese es el número de falsos usuarios, entonces, ¿cómo podemos hablar de redes sociales cuando hoy las redes sociales están siendo plagadas de robots y de falsas cuentas, o de trolls, como se le llama? Los trolls. Y entonces, Sí. Ese mundo de la red social se está transformando. Y nosotros tenemos que ser conscientes de cómo queremos que se transforme. Hasta qué punto participamos de este proceso, porque no podemos salir de... Las redes sociales están acá, se han instalado y transformaron la sociedad humana. La han transformado. El reto es cuándo y cómo participamos de esta red social con estos elementos nuevos que se están dando. Estamos a un paso entonces de que esa transformación no puede caer en un desplazamiento del ser humano. Es probable. De hecho, que las mismas estadísticas muestran que la red social creada para hacer más social a la gente la está haciendo menos sociable. O sea, hoy por hoy tú conversas con personas, más, yo estoy seguro que los televidentes que están escuchando no se tienen en ese momento, conversan más con sus padres, con sus hijos, con sus hermanos a través de la red social que en persona. Personalmente. Y entonces, justamente el encuentro social es lo que se está perdiendo. Y entonces, o lo que dices, yo me interactúo hoy gracias a las redes sociales con amigos de distintas partes del mundo. La pregunta es, ¿estás interactuando de verdad? ¿O estás pasando por un proceso de conectividad, pero no de interacción? Y yo creo que estamos pasando en ese proceso de transformación bajo un modelo que nos debe permitir, quizás con la aparición de nuevas tecnologías, recrear un nuevo de red social. Bueno, ahora pasemos a un tema que está relacionado con el consumo de información precisamente, y es sobre la gente sabiendo, según estadísticas, el 25% de periódicos más grandes del mundo pues o están decayendo o algunos prefieren ya trasladarse en definitiva a lo digital. Y sí, y eso es parte de justamente la transformación de las redes sociales, lo que conversábamos al principio. Esta relación transaccional de emisor-receptor que teníamos hoy con el televidente o con el usuario, con el lector, está pasando por un proceso en el cual ya la relación diario o periódico con ciudadano ha cambiado. El periódico fue creado como un papel que se vendía en los kioscos. Sí. El ciudadano iba al kiosco y compraba el periódico. Hoy ese proceso ya no existe casi. Hoy el periódico tiene que llegar al ciudadano y lo tiene que hacer a través de esta red social. Y entonces, al transformarse el mundo digital, obliga a los periódicos a disminuir su circulación por el costo del papel y por el costo de la producción. El tema está en que es tan amplia hoy la oferta informativa que justamente los medios de comunicación comienzan a decrecer en ventas, en credibilidad, y se tienen el mayor reto de saber cómo mantener
diarios como El País, El Tiempo, El Espectador, su nivel de credibilidad, de prestigio y de ventas en un modelo digital. Y ese es el gran reto que tienen los medios de comunicación en un mundo donde hay más fake news, ¿no? Donde hay estas falsas noticias que nos obligan a tener periodismo más serio, más responsable y más claro, ¿no? Esto también ya hablando de ese encuentro que quieren tener los medios y que buscan con el público, pero ¿por qué se habla de que no buscamos la información? ¿O se debe a ese tema de la falsa información, de lo no elaborado? Lo que pasa es que el uso de la tecnología y las redes sociales están haciendo una revolución además de la inmediatez. Antes la inmediatez la daba probablemente la televisión y la radio, con los despachos radiales y con la televisión cuando salía pues con sus antenas satelitales. Pero hoy la inmediatez, en este segundo, alguien que está en este set puede estar transmitiendo en vivo lo que estamos haciendo en esta entrevista. Entonces la inmediatez está haciendo una guerra por la información a niveles donde hay personas inescrupulosas que están creando este mundo del fake news para fines políticos, comerciales, etc. Y hay medios de comunicación que tienen nuevamente la responsabilidad de reformular su modelo de negocio para sostenerlo, conocer la forma más adecuada de llegar mediante estrategias digitales a los lectores y a la par ser responsable y a la par tratar de ser inmediato. De manera de que por la inmediatez más bien no sean estos otros actores ficticios o falsos que generan información irreal. Bueno, hablemos ahora de la industria. ¿Cómo contribuye a que se den estos procesos de comunicación o estos cambios? Bueno, lo que yo he señalado es que por hoy las redes sociales se han convertido más que en redes sociales que acercan a la industria en un proceso al revés. Son redes industriales que acercan a ciudadanos. Porque como le dije, o sea, en este ejemplo que le decía que el televidente agarre y mire su Instagram o su Twitter y vea o su Facebook, cuánta información que están leyendo en ese momento, cuántos de los posts naturales de la gente están o haciendo propaganda a una marca, a una universidad, o están simplemente haciendo incidencia comercial. Entonces las redes sociales hoy por hoy son unas herramientas perfectas que yo las recomiendo y las uso para hacer incidencia comercial sobre el ciudadano. Ya no son para la forma como nacieron, no son herramientas sociales para acercar a la industria, son al revés, son herramientas de la industria para hacer consumo ciudadano. Bueno, provechoso diálogo el que tenemos hasta el momento con este tema de comunicación estratégica en entornos digitales y el apocalipsis de las redes sociales. No se muevan de Cali Hoy Entrevista, ya regresamos, se pone mucho mejor este espacio en el diálogo que entregamos a través de esta plataforma. Regresamos en Cali Hoy Entrevista y ya en esta última parte, aquí en nuestro diálogo con Henry Rafael, es hablar ahora de cómo ha sido este impacto de las redes sociales, si nos ha vuelto más sociables o por el contrario nos ha distanciado. Y es una relación entre personas que tiene que ser aún, digamos, por lo menos reflexionado. Y basta, nuevamente, yo siempre que estoy en una entrevista de televisión converso con el entrevistado, pero converso con el televidente, que es, pregúntese, ¿no? Pregúntese en casa, si usted tiene hijos, sus hijos conversan, ¿cuántas veces hacemos, ya chicos, no fastidies y le entregamos el celular? ¿Cuántas veces, cuánto tiempo en mesa se comparte en familia y cuánto tiempo en mesa se comparte todos con un teléfono a la mano? Entonces, no es que esté bien o mal, es simplemente ser consciente del proceso que estamos pasando. Y es real que el proceso que estamos pasando hace que la gente sea más individualizada. Bajo el imaginario que a través de este aparato estoy conectándome con muchas personas, en el término real estoy siendo solo. Estoy haciendo mi vida a solas. Estoy pidiendo consejos y no estoy buscando relaciones. Piel, contacto, emociones. Y entonces, miren cómo son las redes sociales, que son tan transaccionales
que Facebook incluso nos lleva a decir me gusta, no me gusta, carita feliz, carita triste, carita molesta. Me enoja, Y sí. entonces es un proceso de emociones, es un proceso de compra de productos, de servicios, de ideas, pero no necesariamente es un digamos, son plataformas que nos están haciendo compartir. Y entonces creo yo que vale la pena que seamos conscientes, o sea, más allá de que si es antisocial o es social, seamos conscientes de los procesos que hoy las redes sociales están generando en la sociedad. Y entonces, si en la sociedad somos conscientes de que el abuso o el uso excesivo de las redes sociales generan, como está empezando a darse, mayor criminalidad, mayor índices de divorcio. Hay un estudio bien interesante en Estados Unidos que 1 de cada 8 matrimonios se casan personas que se conocieron a través de las redes sociales. Pero hay cerca de 40 millones de matrimonios que han sido divorciados por el Facebook. Entonces, es interesante lo que está sucediendo, o que está aumentándose el número de suicidios, justamente porque al final del día la persona está siendo más deprimida, más depresiva, porque está solo, no está teniendo el vínculo con niños, con adolescentes, con jóvenes, con gente mayor, no estamos teniendo vínculo social. Entonces, si somos conscientes de esa realidad, no es pelearse con la red social, no es ser parte de la red social, porque si no eres parte, no estás en el mundo de hoy. Pero ser consciente de que eso ya no es una red social, sino es, como yo digo, una red industrial que busca conectarse con la sociedad, que busca conectar sociedad. No es al revés, no es una red social que busca conectar con la industria, con el mundo de la cultura, de la política, no, es al revés. Es la red del mundo de la política, de la cultura, de la industria, del comercio, conectando con ciudadanos. Bueno, y en esa idea de que las herramientas digitales se están convirtiendo en nuestra hábitat, al menos hablando de las nuevas generaciones, ¿cómo poder hablar de un balance entre nuestra vida y la tecnología? Y es que la tecnología es distinta a una red social. La red social es la aplicación que usa la tecnología, pero hay tecnología que es maravillosa y que probablemente sí ayuda. O sea, también es cierto que las redes sociales han ayudado a conocer desastres naturales, a llegar a tiempo a una zona afectada tras un terremoto, a que la gente se pueda comunicar ante situaciones de catástrofes y poder conectar con sus gobernantes o con las empresas que necesitan entrar digamos, a salvaguardar los derechos o a rescatar personas. Las redes sociales sí tienen un utilitario gigantesco y positivo. Nuevamente, el tema es solo sí y solo sí es positivo si se trata de procesos naturales entre ciudadanos y si se trata de personas reales. Ahora, ¿qué puede pasar? La tecnología puede cambiar. Yo hoy día en la conferencia señalé algo que no lo termino o sea, mejor dicho, en lo cual creo. Hace 20 años nadie creyó que íbamos a tener este aparato moviéndonos y transformando la cultura de la humanidad. Y nadie creyó de que Facebook, cuando fue creado en el 2004, iba a ser lo que es hoy. Pero a la par se está dando que mientras los millennials están dejando de consumir Facebook y están buscando otros espacios de redes sociales. Yo me atrevo a decir que si en los próximos 10 años, así como alguien alguna vez creó un celular y esto se transformó en un aparato de tecnología de utilidad, creo que el ser humano va a ser capaz de crear una nueva red social. Que el Facebook, el Twitter, se mantendrán como redes de carácter comercial, político, industrial, y transformaremos la red social en algo distinto. No sé, yo insisto, ya están los primeros prototipos de los de estos personajes que se asemejan de los hologramas. Ok, de acuerdo. Si ya están los prototipos de hologramas, quizás, ¿por qué no? En los próximos 10 años tendremos las primeras redes sociales de hologramas. Y entonces ya no necesitaremos Facebook, no necesitaremos Twitter, no necesitaremos Instagram. No, estaremos conectados a través de otras redes que conecten hologramas y vuelvan a permitir el vínculo personal entre personas reales. Bueno, esperemos que se haga posible ¿Quién esa sabe? predicción. ¿Quién sabe? Pero otro de los usos que se pueden como palpar allí dentro de las redes sociales actualmente, y usted nos dirá qué tan cierto o qué tan acertado, o sea, el pensarse las redes sociales para hacer negocios o para hacer personas. ¿Ha cambiado esta búsqueda? Bueno, es que están sucediendo las dos cosas.
Las redes sociales hoy por hoy responden a modelos de negocio, de políticos, personales, institucionales, empresariales. Y ojo, cuando lo digo eso, no me malentiendan, no estoy diciendo que es malo, simplemente es. Y además, como estratega, como profesional, lo uso y lo hago. Yo uso las redes sociales para hacer incidencia sobre las marcas con las que trabajo, sobre los políticos con los que trabajo, sobre las organizaciones con las que trabajo. Es así, hay que ser consciente de eso. Pero a la par sí es cierto que sí estás transformando personas. Entonces, hoy por hoy, los millennials, los muchachos, están transformando sus vidas solamente basadas en el mundo de la red social. Y es allí, no te diría el peligro, sino el riesgo que hay en no ser conscientes de que ese mundo, ese grupo social que hoy vive y ha hecho suyo la red social como un hábito, como una necesidad, como parte de su vida, probablemente sin ella no pueda vivir. Y entonces sí está siendo transformador lo comercial de lo mental. Bueno, excelentes conclusiones, Henry Rafael, agradeciéndote por la oportunidad de establecer este diálogo aquí en Cali Hoy Entrevista acerca de comunicación estratégica en entornos digitales, y esperamos pues que se cumplan cada una de estas en prospecto ideas que se tienen con el uso de las redes sociales. Sí, yo la verdad solamente creo que nuevamente insistir en que cuando se analiza y se pone en conocimiento de una situación crítica es para ser consciente de los procesos y que el ser humano tiene la capacidad de ser humano y humanizar sus relaciones sociales a través de la tecnología. Veamos qué pasa en los próximos años. Muchas gracias también a todas las personas que nos han acompañado en esta conversación aquí en Cali Hoy Entrevista. Los invitamos a seguir conectados con esta producción multiplataforma desde la Universidad Santiago de Cali. Muchas gracias.